El olor me golpeó a 8 kilómetros de distancia. No era olor a fogata ni a basura quemada. Era olor a acelerante, dulce, químico e incorrecto. Pisé el acelerador de la camioneta a fondo, con el corazón golpeando mis costillas como un pájaro atrapado. Cuando giré hacia el camino de grava, mi mundo se acabó. El granero no estaba. Solo quedaba un esqueleto de madera negra brillando con un tono naranja en la noche, y el silencio era más fuerte que cualquier grito. Dale a me gusta, suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o país. No recuerdo haber detenido la camioneta. No recuerdo haber abierto la puerta. Solo recuerdo correr. El calor todavía irradiaba desde el montón de cenizas que solía ser el granero oeste, empujándome hacia atrás, pero luché a través de él. Iván. Rigo. Grité sus nombres hasta que mi garganta supo a sangre. Ninguna respuesta, solo el estallido de la madera enfriándose y el siseo del vapor donde los bomberos ya habían hecho su inútil trabajo. Una mano pesada agarró mi hombro, girándome. Era un bombero, con la cara manchada de hollín y los ojos llenos de esa lástima que aprendí a odiar en un solo segundo. Señor, no puede entrar ahí, dijo, con la voz amortiguada por la máscara que colgaba alrededor de su cuello. No es estable, mis muchachos. Mis hijos. Logré decir ahogadamente, agarrando su traje de protección. Mis gemelos, estaban jugando. Estaban construyendo un fuerte en el Tapanco. El bombero no dijo nada. No tenía que hacerlo. Simplemente miró sus botas, y ese pequeño movimiento me rompió en 1.000.000 de pedazos irregulares. Caí de rodillas en el lodo y la ceniza. El resplandor naranja de las brasas se desdibujaba a través de las lágrimas. No podía parar. Tenían 8 años. Les gustaban los dinosaurios y los sándwiches de queso. Tenían miedo a la oscuridad. Y ahora la oscuridad se los había llevado. Las siguientes 3 horas fueron un borrón de luces parpadeantes y portapapeles oficiales. El jefe de policía, un hombre llamado Comandante Garza, a quien conocía desde la preparatoria, se acercó a mí. Yo estaba sentado en la defensa de una ambulancia, con una manta térmica sobre los hombros, mirando a la nada. Mateo, dijo Garza, con voz pesada. Lo siento mucho. El jefe de bomberos dice que parece un fallo eléctrico. Cableado viejo en el Tapanco. Prendió rápido. Ellos. Probablemente ni siquiera se despertaron. Lo miré. Mis ojos se sentían secos, como si el fuego hubiera quemado la humedad directamente fuera de ellos. Fallo eléctrico. Sí, dijo Garza, cambiando su peso de un pie a otro. No me miraba a los ojos. Graneros viejos, ya sabes cómo es. Madera seca, ratas mordiendo cables. Es una tragedia, Mateo. Un terrible accidente. Me puse de pie, dejando que la manta se deslizara hacia la tierra. Pasé junto a él, ignorando sus llamadas para que me detuviera. Caminé directamente hasta la cinta amarilla de precaución y me agaché bajo ella. Mateo, detente. Gritó Garza. Lo ignoré. No era solo un padre en duelo. Ya no. Durante 10 años, había sido especialista de una unidad que oficialmente no existía. Mi especialidad no era disparar. Era quemar. Conocía el fuego. Sabía cómo respiraba, cómo se movía, y lo más importante, sabía lo que dejaba atrás. Me arrodillé cerca de los cimientos de lo que solía ser la viga de soporte principal. La madera aquí no solo se había quemado. Se había licuado. El patrón de carbonización no era irregular y natural como un incendio eléctrico. Era profundo, uniforme y grasiento. Extendí la mano y toqué la tierra ennegrecida. Se sentía aceitosa. Me llevé los dedos a la nariz. Bajo el olor a ceniza mojada, ahí estaba. Un leve aroma dulce a combustible de avión refinado mezclado con poliestireno. Napalm casero. Esto no fue un fallo eléctrico. Los cables no huelen a química. Mateo, vuelve aquí. Garza me estaba agarrando del brazo de nuevo, tirando de mí. Dejé que me tirara. No luché.
No podía dejarle ver lo que sabía. Si se lo decía ahora, si gritaba que esto era un asesinato, la evidencia desaparecería. Sabía cómo funcionaban estas cosas. Si un incendio como este ocurría en un pueblo tranquilo y el comandante lo llamaba accidente antes incluso de que se disipara el humo, entonces el comandante no era solo incompetente. Estaba comprado. Está bien, dije, mi voz sonando hueca y muerta, incluso para mis propios oídos. Está bien, Garza, llévame a la delegación. Necesito firmar los papeles. Garza pareció aliviado. Eso es lo mejor, Mateo. Ve a quedarte en el motel esta noche. Nosotros nos encargaremos de la limpieza. ¿Limpieza? Así lo llamaban. Barrer mi vida debajo de la alfombra. Pasé esa noche en una habitación de motel barata con el papel tapiz despegándose. No dormí. Me senté en la silla junto a la ventana viendo parpadear el letrero de neón. Cada vez que cerraba los ojos, veía la jaula. Ese era el detalle que Garza no había mencionado, pero yo lo había visto. Enterrados en la ceniza, cerca de donde solía estar el tapanco, había barrotes de metal. No eran parte de la estructura del granero. Eran una jaula para perros, una grande. Mis hijos no tenían perro. Alguien los había puesto ahí dentro. Alguien los había encerrado. Y luego alguien había vertido ese acelerante y encendido un cerillo. Me levanté y caminé hacia el espejo del baño. El hombre que me devolvía la mirada parecía 10 años mayor que esa misma mañana. Sus ojos eran pozos oscuros. Metí la mano en mi bolsillo y saqué lo único que había rescatado de las ruinas. Era un pequeño soldado de juguete medio derretido. El favorito de Iván. Lo apreté hasta que el plástico afilado se clavó en mi palma, perforando la piel. El dolor se sentía bien. Era la única cosa real que quedaba. Piensan que solo soy un ranchero, le susurré a la habitación vacía. Piensan que solo soy un padre en duelo que va a llorar y seguir adelante. Fui a mi bolsa de lona, la que guardaba en la camioneta, la que no había abierto desde que dejé el servicio. La desabroché. Dentro, acurrucado en espuma negra, estaba mi kit, sensores térmicos, probadores químicos y mi cuaderno. No era un ranchero. Era un fantasma. Y quienquiera que hubiera hecho esto acababa de invitar al infierno a su puerta. Cogí mi teléfono y marqué un número que no había usado en años. Sonó 4 veces antes de que una voz ronca respondiera. Pensé que estabas muerto, Mateo. Lo estaba, dije. Pero alguien me despertó. Necesito un nombre, Rigo. Necesito saber quién está moviendo mezcla de fuego azul en este municipio. Hubo un largo silencio al otro lado. Fuego azul, eso es cosa del cártel. Mateo, ese es el equipo de Víctor. No quieres meterte con ellos. Son dueños de la policía, los jueces, todos. No me importa de quién sean dueños, dije, mirando el soldado de juguete en mi mano sangrante. Voy a quemarlo todo, empezando esta noche. Mateo, escúchame. Colgué. Conocía a Víctor, no personalmente, pero conocía al tipo. Un jefe de plaza que pensaba que el miedo lo hacía intocable. Pensaba que quemar a la familia de un hombre haría que ese hombre huyera. No sabía que el fuego era mi amigo. No sabía que yo había pasado una década aprendiendo a controlar lo incontrolable. Agarré mis llaves. El sol estaba saliendo, pero para mí, todavía era noche cerrada. No iba a la delegación. Iba a volver a las cenizas. Tenía trabajo que hacer. El forense no me entregó 2 certificados de defunción cuando visité la morgue. Me entregó una pequeña bolsa de plástico transparente. Revisó el pasillo primero, sus ojos moviéndose de izquierda a derecha para asegurarse de que ningún oficial estuviera mirando. Luego la presionó en mi palma. No debería darte esto, susurró, con la voz temblorosa. El comandante Garza me dijo que lo perdiera. Dijo que eran solo escombros del techo. Miré la bolsa. Dentro había un pesado candado de acero fundido y cerrado por el calor intenso. Pero no estaba simplemente derretido. El candado estaba en la jaula.
Mateo, dijo el forense, con una lágrima escapando de su ojo. ¿Y la cerradura? Mira la cerradura. Alguien la llenó con cola loca antes de encender el fuego. Querían asegurarse absolutamente de que esos niños no pudieran salir. Apreté la bolsa hasta que los bordes metálicos irregulares se clavaron en mi piel a través del plástico. No dije una palabra. No podía. Si abría la boca, habría rugido. Simplemente asentí al hombre, me di la vuelta y salí al cegador sol de la tarde. El funeral fue 2 días después. Fue un servicio con ataúd cerrado. 2 pequeñas cajas blancas fueron bajadas a la tierra fría y húmeda mientras el pueblo observaba. Me quedé allí con mi traje negro, sintiéndome como una estatua hecha de hielo. La gente se acercaba a mí, murmurando palabras que no significaban nada. Lugar mejor. Destino. ¿Tragedia? Asentía, pero no estaba escuchando. Estaba vigilando el perímetro. El comandante Garza estaba allí, de pie cerca de la parte trasera junto a las patrullas. Llevaba su uniforme de gala, luciendo solemne y respetuoso. Para cualquier otra persona, parecía un pilar de la comunidad llorando con un amigo. Pero yo vi la forma en que miraba su reloj. Vi la forma en que su mano flotaba cerca de su funda cuando lo miré demasiado tiempo. Él lo sabía. Sabía lo del pegamento en el candado. Sabía lo del acelerante. Y estaba enterrando la verdad junto con mis hijos. Cuando la última palada de tierra golpeó la madera, Garza se acercó. Puso una mano en mi hombro. Me costó cada gramo de mi entrenamiento no romperle la muñeca allí mismo en el panteón. Vete a casa, Mateo, dijo Garza suavemente. Descansa un poco. Te ves fatal. Me voy del pueblo por un tiempo, mentí. Mi voz era rasposa, seca como el polvo. No puedo quedarme en esa casa. Demasiados recuerdos. Los hombros de Garza se relajaron. Solo una fracción de centímetro. Pero lo vi. Es una buena idea. Ve a la costa. Despeja tu mente. Cerraremos el expediente aquí. Sí, dije. Cierra el expediente. Me subí a mi camioneta y conduje hacia la carretera federal. Observé por el espejo retrovisor cómo Garza subía a su patrulla y giraba en la otra dirección. Conduje durante 15 kilómetros solo para asegurarme de que no me seguían. Luego me metí en un viejo camino maderero, apagué las luces y di media vuelta. No iba a la costa. Iba a volver al lugar del incendio. La noche había caído para cuando estacioné la camioneta en el monte, a 1,5 kilómetros de mi propiedad. Me moví entre los árboles a pie. El aire todavía olía a humo. Probablemente siempre lo haría. Llegué a las ruinas del granero. Bajo la luz de la luna, parecía una herida negra en la tierra. Me puse un par de guantes de nitrilo y encendí mi linterna táctica. Pisé la ceniza. La mayoría de la gente ve un incendio y piensa en caos. Piensan que la destrucción es aleatoria, pero no lo es. El fuego es un lenguaje. Deja una historia detrás si sabes cómo leerla. Me moví al centro del patrón de quemado donde el calor había sido más intenso. Limpié la capa superior de escombros. Los tablones del suelo aquí habían desaparecido, completamente vaporizados, exponiendo los cimientos de concreto. Pasé mi luz sobre el concreto. Ahí estaba, espallín, desconchado. El concreto se había agrietado y estallado por el calentamiento extremo y rápido. Patrón de vertido, susurré. Tracé la línea de las grietas. No era un charco. Era una línea, un rastro. Alguien había caminado hacia atrás, vertiendo el combustible mientras avanzaba, saliendo por la puerta. Seguí el rastro hasta donde solía estar el marco de la puerta. La madera aquí estaba preservada en un lado, protegida por la puerta misma antes de que colapsara. Y allí, pegado en la madera carbonizada, había algo que no pertenecía. Era un pequeño trozo de tela derretida, sintética. Se había enganchado en un clavo cuando el pirómano estaba retrocediendo. Lo liberé con un par de pinzas y lo sostuve bajo la luz. Era azul, pero no solo azul.
Era un tono específico, cobalto, y había un bordado parcial visible en el borde. Una cola de escorpión dorada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda que no tenía nada que ver con el aire nocturno. El escorpión dorado. Eso no era solo un símbolo de pandilla. Esa era la guardia personal de Víctor Villalobos. Víctor era una leyenda negra en el mundo criminal. No solo movía drogas. Dirigía una red de tráfico de alto nivel. Movía producto a través de las fronteras estatales utilizando una brutalidad sin igual. ¿Por qué estaba la guardia personal de Víctor en mi granero? Me guardé la tela en el bolsillo. Esto no fue un accidente. Esto ni siquiera fue un acto aleatorio de violencia. Esto era un mensaje, pero ¿un mensaje para quién? Yo me había retirado hacía 5 años. Era un fantasma. Nadie sabía quién solía ser a menos que alguien hubiera hablado. Dejé las ruinas y caminé de regreso al monte a un lugar a unos 270 metros de distancia, cerca de un viejo encino. Encontré la roca que estaba buscando, una gran piedra cubierta de musgo que parecía no haberse movido en un siglo. La empujé a un lado. Debajo había una manija de metal. Tiré. Una puerta trampa oculta gimió y se abrió. Esta era mi póliza de seguro, mi caja de romper en caso de guerra. Bajé al pequeño agujero de concreto. Estaba seco y fresco. Encendí la luz de batería del techo. Allí, colgando en la pared, estaba mi pasado. Mis pantalones tácticos negros, mi chaleco y, en el estante, mis herramientas. No armas. No necesitaba armas. Cogí un bote de pasta de termita. Cogí un detonador remoto. Cogí una máscara. Me quité el traje del funeral. Se sentía asfixiante. Me puse el equipo negro. Se ajustaba como una segunda piel. Se sentía pesado, pero era un buen peso. El peso del propósito. Me senté en el pequeño banco y abrí mi laptop. No tenía internet aquí fuera, pero tenía una base de datos. Escribí Víctor Villalobos y Escorpión Dorado. El archivo cargó. Era delgado. Víctor era cuidadoso. Pero tenía soldados, y los soldados tenían hábitos. Necesitaba encontrar la parte inferior de la escalera para poder subir hasta la garganta. Me desplacé por los asociados conocidos en el área. Un nombre apareció. Félix, un distribuidor a nivel de calle conocido por vender vicios y combustibles especializados para pozos de quema clandestinos. Félix operaba desde un desuesadero en el lado este de la ciudad. Miré el reloj. 2 de la madrugada. Félix estaría despierto. Las ratas como él eran nocturnas. Cerré la laptop y me puse de pie. Miré la foto pegada en el interior de la puerta del búnker. Era una foto de Iván y Rigo sonriendo, sosteniendo un pescado que habían atrapado el verano pasado. Toqué la foto. Mis manos estaban firmes. Mi corazón era un bloque de piedra. Sé quiénes son, muchachos, susurré. Salí del búnker y lo sellé. El viento se estaba levantando, soplando la ceniza del granero en el aire, arremolinándose a mi alrededor como nieve gris. Caminé de regreso a mi camioneta. No encendí los faros. No necesitaba hacerlo. Conocía el camino. Esta noche, el desusadero iba a tener un problema de inventario. Y Félix iba a decirme exactamente quién ordenó esa mezcla de fuego azul. La mañana había terminado. La chamba había comenzado. El desusadero parecía un cementerio de máquinas. Los coches oxidados estaban apilados en 3 alturas, creando un laberinto de sombras metálicas irregulares bajo la pálida luz de la luna. Estaba tranquilo, excepto por el zumbido distante de la autopista y el gruñido ocasional de un perro guardián encadenado en algún lugar profundo del laberinto. No tomé el portón principal. Eso era para novatos. Fui por la parte trasera, cerca de la zanja de drenaje donde la malla se había oxidado en la parte inferior. Me deslicé bajo la cerca ciclónica como aceite, mi equipo negro mezclándose perfectamente con la oscuridad. La oficina de Félix era un contenedor de carga convertido en el centro del patio. La luz se derramaba por la única ventana sucia,
cortando un rectángulo amarillo en la noche. Me moví en silencio, pisando manchas de tierra empapada de aceite para amortiguar el sonido de mis botas. Llegué a la ventana y miré dentro. Félix estaba allí. Era un tipo flaco con energía nerviosa, sentado detrás de un escritorio de metal cubierto de envoltorios de comida rápida y dinero en efectivo. Estaba contando un fajo de billetes, lamiéndose el pulgar cada pocos segundos. Parecía relajado. Parecía un hombre que no tenía ninguna preocupación en el mundo. No sabía que ya estaba ardiendo. Pasé por alto la puerta. Las puertas hacen ruido. En su lugar, fui a la caja de fusibles externa montada en el costado del contenedor. Saqué un pequeño vial de mi chaleco, un gel ácido corrosivo. Apreté una sola gota sobre el candado maestro. Siseó silenciosamente, comiendo a través del pasador de acero en segundos. Abrí la caja y encontré la línea de alimentación principal. No la corté. Eso solo mataría las luces. Quería pánico. Puenteé la conexión con una pequeña tira de magnesio. Dentro del remolque, las luces no solo se apagaron. Brillaron al rojo vivo. Los focos explotaron en una lluvia de chispas seguida por el estallido de la televisión reventando. ¿Qué chingados? Oí gritar a Félix. Pateé la puerta para abrirla. Voló hacia adentro, golpeando contra la pared de metal con un estruendo que sonó como una campana. Félix retrocedió gateando, volcando su silla. Buscó a tientas en un cajón, yendo por una pistola. Yo ya estaba sobre él. No lo golpeé. No tuve que hacerlo. Golpeé un pesado bote sobre el escritorio. ¡Pum! No lo hagas, dije. Mi voz era baja, apenas un susurro, pero lo congeló. Félix se quedó inmóvil, con la mano medio abierta cerca del cajón. Miró el bote, luego hacia mí. Llevaba mi máscara táctica, solo mis ojos visibles. Para él, yo era una pesadilla manifiesta. ¿Quién eres? Tartamudeó Félix. Si quieres la lana, tómala. Es tuya. No quiero tus papeles, dije, entrando en la habitación. La única luz ahora provenía de la luz de la luna que entraba por la puerta abierta. Quiero hablar de química. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el pequeño trozo de tela azul carbonizada que había encontrado en el granero. Lo tiré sobre el escritorio. Vendes una mezcla específica, Félix. Fuego azul, base de queroseno espesada con poliestireno, mezclada con un oxidante para que se adhiera. La cara de Félix se puso pálida. Sabía exactamente de lo que estaba hablando. Yo no sé a qué te refieres. Vendo chatarra. No me mientas, dije, inclinándome. Vendiste 40 litros de eso hace 2 días. El comprador conducía una camioneta oscura. Pagó extra por el anonimato. Veo a mucha gente. Gritó Félix, encontrando una pizca de valor. Lárgate de aquí antes de que llame a mis plebes. Suspiré. No estás escuchando, Félix. Desenrosqué la tapa del bote que había puesto en el escritorio. Vertí un pequeño círculo de líquido transparente alrededor de su mano, que todavía descansaba sobre la mesa. Este es un líquido binario, expliqué con calma, como un maestro. Ahora mismo, es inofensivo. Solo está mojado. Saqué un segundo vial de mi chaleco. Pero esto es el catalizador. Sostuve el vial sobre el círculo líquido. Si dejo caer esto, ese líquido se convierte en una reacción térmica que arde a 2,200 grados centígrados. No solo quemará tu mano, Félix. Comerá a través del hueso, a través del escritorio y a través del piso. No podrás apagarlo. El agua solo lo enfurece más. Félix miró el vial, con los ojos muy abiertos, el sudor perlando su frente. Estás loco. Soy padre, dije. Y tú ayudaste a quemar vivos a mis hijos. La comprensión lo golpeó. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Quién compró el combustible, Félix? Incliné el vial. Una sola gota colgaba del borde.
Damián. Gritó. Fue Damián, el lugarteniente. Dirige la bodega en la calle Quinta. Él lo ordenó. Dijo que Víctor quería enviar un mensaje. Damián, repetí el nombre. Sabía bilis. Por favor, suplicó Félix, las lágrimas mezclándose con el sudor. No lo sabía. Solo me dijeron que necesitaban limpiar una propiedad. No sabía que había niños. Lo miré. Le creí. Era un peón. Un peón inútil y codicioso. Matarlo no traería de vuelta a Iván y Rigo. Y un hombre muerto no podía difundir el miedo que necesitaba. Te creo, dije. Guardé el vial y lo puse de nuevo en mi chaleco. Félix se desplomó de alivio. Pero Félix, dije, volviéndome en la puerta, si haces una llamada, si les das el pitazo, no usaré el líquido la próxima vez. Saqué una bengala de mi cinturón, la rompí y la tiré al suelo. Siseó, bañando la habitación en una luz roja cegadora. Quemaré todo este desuesadero contigo dentro. Salí a la noche, dejándolo sollozando en el resplandor rojo. No fui directo a la bodega. Necesitaba prepararme. Conduje la camioneta hasta un mirador aislado sobre la ciudad. Me senté en la caja, mirando hacia abajo a la red de luces. En algún lugar allí abajo, Damián estaba durmiendo. O tal vez estaba de fiesta, celebrando un trabajo bien hecho. Abrí mi kit. Necesitaba algo diferente para una bodega. Una bodega significaba espacio abierto, ventilación, flujo de aire. Empecé a mezclar un polvo en un recipiente de plástico, nitrato de potasio y azúcar. Simple, una cortina de humo. Pero añadí algo más. Extracto de capsaicina, calor puro. Cuando esto ardiera, crearía una nube de gas pimienta tan espesa que se sentiría como respirar lava. Mientras revolvía la mezcla, mi mente divagó. Recordé la última fiesta de cumpleaños. Iván había estado tan emocionado de soplar las velas de su pastel. Pide un deseo, papá. Había gritado Rigo. No es mi cumpleaños, mijo, me había reído. Tú pide un deseo. Habían apretado los ojos con fuerza, soplando con todas sus fuerzas. El humo de las velas se había rizado hacia arriba, delgado y gris. Dejé de revolver. Mi mano estaba temblando. Una sola lágrima cayó en el polvo blanco. Me limpié la cara agresivamente. No había lugar para el dolor esta noche. El dolor era pesado. El dolor te hacía lento. Empaqué el polvo en latas de refresco reutilizadas y las cerré con cinta adhesiva con mechas. Hice 4 de ellas. Damián, susurré a las luces de la ciudad. ¿Te gusta el humo? Voy a darte todo el humo que puedas aguantar. Cargué la camioneta. El sol todavía estaba a horas de distancia. La ciudad dormía, pero el fuego venía. La bodega en la calle Quinta era un feo bloque de concreto que se sentaba en el distrito industrial como un tumor. No tenía ventanas en la planta baja, solo portones de acero reforzado y cámaras apuntando en cada ángulo. Para un civil, parecía una instalación de almacenamiento de autopartes. Para mí, parecía una fortaleza. Pero toda fortaleza tiene que respirar. Aparqué la camioneta a 3 cuadras de distancia, a la sombra de una fábrica textil abandonada. El viento soplaba hacia el sur-suroeste. Perfecto. Se llevaría el sonido lejos de mí. Me moví rápido, pegado a los callejones. El peso de los botes químicos en mi mochila era tranquilizador. No solo llevaba humo. Llevaba consecuencias. Llegué a la barda perimetral. Estaba coronada con alambre de púas, pero el poste de la esquina estaba suelto. Lo había visto en mapas satelitales antes. Trepé por el pilar de soporte de concreto del edificio adyacente y salté a través del hueco hacia el techo de la bodega. Fue un salto de 3 metros. Aterricé con fuerza, rodando para absorber el impacto, mis botas haciendo un golpe suave en el chapopote cubierto de grava. Me congelé. Esperé. 10 segundos. Sin alarmas. Sin gritos.
Los halcones estaban vigilando la calle, no el cielo. Me arrastré hacia las enormes unidades de aire acondicionado en el centro del techo. Estaban zumbando, jalando el aire fresco de la noche para ventilar el enorme espacio de abajo. Las drogas necesitan control de temperatura. La humedad arruina el producto. Gran error, susurré. Saqué una multiherramienta de mi cinturón y me puse a trabajar en el panel de mantenimiento de la unidad de admisión principal. Los tornillos estaban oxidados, pero cedieron. Levanté la rejilla de metal, exponiendo las aspas del ventilador girando debajo. Una corriente de aire viciado golpeó mi cara. Olía a cartón y químicos crudos. Saqué los 4 dispositivos de latas de refresco de mi bolsa. No puse un temporizador. Los temporizadores pueden fallar. Usé un encendedor de fricción. Snap. Siseo. Dejé caer la primera lata en el conducto, luego la segunda, luego las 4. Cayeron más allá de los ventiladores, repiqueteando en los ejes de aire principales. El humo blanco y espeso mezclado con el extracto de capsaicina concentrado comenzó a salir instantáneamente, succionado con avidez por los ventiladores y empujado a cada habitación, cada pasillo y cada pulmón de abajo. Atornillé la rejilla de nuevo, pero solo a medias. Quería que supieran de dónde venía. Me moví al borde del techo, con vistas al muelle de carga principal. Me acosté plano sobre mi estómago, mirando por el borde. Tomó menos de 30 segundos. La primera señal fue el sonido. No era una alarma. Era tos. Un sonido profundo, seco, húmedo y de arcadas que resonaba a través de las paredes de metal. Luego vinieron los gritos, voces aterrorizadas y confundidas. Gas, gas, abran la puerta. Las cortinas de acero se enrollaron con un chirrido. Los hombres se derramaron sobre el concreto como ratas escapando de una inundación. No sostenían armas. Se agarraban la garganta, se frotaban los ojos, caían de rodillas. El humo de capsaicina los estaba cegando, abrasando sus tractos respiratorios. Se siente como inhalar vidrios rotos y salsa picante. No te mata, pero te hace desear estar muerto. Escaneé la multitud. Estaba buscando a un hombre y luego lo vi. Damián salió tropezando el último. Era un hombre grande con un traje elegante que ahora estaba arruinado. Tosía violentamente, con la cara roja e hinchada. Estaba arrastrando una bolsa de lona, probablemente tratando de salvar la lana, pero la dejó caer para rascarse los ojos llorosos. Mis ojos. No puedo ver. Gritó. Me puse de pie en el borde del techo. Yo era una silueta negra contra la luna. Damián. Grité. Mi voz fue amplificada por el eco del callejón. Se congeló, entrecerrando los ojos a través de sus lágrimas, tratando de encontrar la fuente de la voz. Los otros sicarios estaban demasiado ocupados con las arcadas secas para mirar hacia arriba. ¿Quién está ahí? Resolló Damián, alcanzando su cintura, pero estaba demasiado desorientado para sacar su arma. Levanté una bengala. La rompí, bañando el techo en luz roja, asegurándome de que pudiera verme. ¿Compraste un producto de Félix? Llamé hacia abajo. Fuego azul. Lo usaste en un granero. Lo usaste en mi familia. Las rodillas de Damián se doblaron. Él sabía. En esa fracción de segundo, la confusión abandonó su rostro reemplazada por puro terror. Mateo se atragantó. ¿Eso? Eso fue solo negocios. Esto no son negocios, dije. Esto es para cerrar cuentas. Lancé la bengala. Arqueó a través del aire, girando lentamente, una estrella roja cayendo a la tierra. No golpeó a Damián. Aterrizó justo en la bolsa de lona abierta que había dejado caer. La bolsa estaba llena de efectivo. El papel es inflamable. El dinero prendió instantáneamente. Damián se abalanzó hacia él, tratando de pisotear el fuego, pero el humo en sus pulmones lo hizo colapsar de nuevo, tosiendo incontrolablemente. Observó impotente cómo las llamas se comían sus ganancias. Pero el verdadero daño estaba adentro. Ese humo de pimienta.
Se pega a todo. Cada kilo de producto dentro de esa bodega estaba ahora contaminado. Sabría a pimienta. Era invendible. Millones de pesos de inventario arruinados en 5 minutos. Dile a Víctor. Grité, mi voz cortando a través del caos. Dile que el fuego viene a su casa después. Dile que voy a quemar todo lo que construyó. Damián miró hacia arriba, su cara una máscara de mocos y lágrimas. Él te matará. Matará a todos los que conoces. No conozco a nadie, dije. Ya estoy muerto. Retrocedí desde el borde, desapareciendo en la oscuridad del techo. Crucé al otro lado y rapelé por la pared trasera antes de que las sirenas comenzaran a aullar en la distancia. Mientras caminaba de regreso a mi camioneta, no sentí satisfacción. No sentí alegría. Sentí una resolución fría y dura. Esto era solo el golpe logístico. Había herido su cartera. Había herido su orgullo, pero la guerra ni siquiera había comenzado todavía. Me subí a la camioneta y revisé mi teléfono. Tenía un mensaje perdido. Era de Lalo, mi hermano. No habíamos hablado en 3 años. No desde la discusión sobre el dinero. El mensaje era corto. Escuché sobre el incendio. Necesito verte. Creo que sé por qué sucedió esto. Miré la pantalla. Lalo, era un apostador, un borracho, un hombre que siempre buscaba el atajo. ¿Por qué me contactaba ahora? Una sensación enfermiza se instaló en mi estómago, más pesada que el dolor. Arranqué el motor. La bodega detrás de mí ahora estaba arrojando humo negro al cielo nocturno. Una señal de fuego para que toda la ciudad la viera. Ya voy, Lalo, susurré. Puse la camioneta en marcha. El fuego limpia, sí. Pero a veces, cuando limpias la ceniza, encuentras cosas que desearías que hubieran permanecido enterradas. Lalo vivía en una parte de la ciudad donde las luces de la calle parpadeaban y los baches eran lo suficientemente profundos como para tragarse una llanta. Era un lugar donde la gente iba a desaparecer o a beber lentamente hasta morir. Mi hermano estaba tratando de hacer ambas cosas. Aparqué la camioneta calle abajo, manteniendo el motor en marcha por un momento solo para sentir la vibración en mis manos. Todavía estaba vibrando por la bodega. La adrenalina del techo se estaba desvaneciendo, dejando un dolor frío y hueco en mi pecho. Subí las escaleras de concreto agrietado hasta el departamento 4B. El pasillo olía a repollo hervido y cigarros rancios. Toqué. 3 golpes secos. Hubo una larga pausa, luego el sonido de una cadena deslizándose hacia atrás. La puerta se abrió un poco. Lalo estaba allí luciendo como un fantasma del hombre que solía conocer. Su cara estaba demacrada, su piel gris y húmeda. Llevaba una camiseta interior manchada y sus ojos estaban inyectados en sangre. Mateo, respiró, abriendo la puerta más. Yo. No pensé que vendrías. Dijiste que sabías algo, dije, entrando. El departamento era un desastre. Cajas de comida para llevar apiladas en el mostrador, caguamas vacías alineadas en la ventana como pequeños soldados de vidrio. La televisión estaba encendida, silenciada, destellando luz azul a través de la alfombra sucia. Lalo cerró la puerta y la bloqueó, las 3 cerraduras. Sus manos temblaban tanto que jugueteó con el cerrojo 2 veces. Vi las noticias, dijo Lalo, sin mirarme. Sobre la bodega. Dicen que fue una fuga química. Pero yo sabía. Sabía que eras tú. Céntrate, Lalo, dije, mi voz dura. El mensaje de texto. Dijiste que sabías por qué. Lalo caminó hacia la pequeña cocina y agarró una botella de tequila. No me ofreció nada. Dio un trago largo, el líquido derramándose por su barbilla. Se lo limpió con el dorso de la mano. Necesito que me prometas algo, Mateo. Prométeme que no me matarás. El aire en la habitación pareció bajar 10 grados. Miré fijamente a mi hermano. Miré el moretón desvaneciéndose en su pómulo, amarillo y morado. Miré la forma en que favorecía su lado izquierdo, como si sus costillas estuvieran vendadas.
¿Quién te golpeó, Lalo? Prométemelo, suplicó, con la voz quebrándose. No puedo prometer eso, dije. Al. Lalo se desplomó en el sofá hundido, poniendo la cabeza entre las manos. Empezó a llorar. No era un llanto de luto. Era el sollozo aterrorizado de un hombre que sabe que se le ha acabado el camino. Les debía, Mateo. Les debía mucho, 1.000.000 de pesos. Traté de jugar en las mesas del club subterráneo. Pensé que podría duplicarlo. Pagar a los prestamistas, pero perdí. Lo perdí todo. Me quedé muy quieto. ¿A quién le debías? A Víctor, susurró Lalo. Víctor Villalobos. Mi corazón se detuvo. El mundo se redujo a la punta de una aguja. Continúa, dije. Vinieron por mí la semana pasada, dijo Lalo, sorbiendo ruidosamente. 2 tipos. Me rompieron las costillas. Dijeron que iban a tomar mis dedos después. Dijeron que solo había una forma de borrar la deuda. Me miró entonces, con los ojos suplicantes. Te querían a ti, Mateo. Sabían que eras exmilitar, pero no sabían dónde vivías. Te saliste del radar. Ocultaste tus huellas demasiado bien. Sentí la sangre corriendo en mis oídos, un sonido rugiente como una cascada. Así que se lo dijiste. Dije, no era una pregunta. Dijeron que solo querían hablar, gritó Lalo, poniéndose de pie, sus manos agitando frenéticamente. ¿Prometieron? Dijeron que querían ofrecerte una chamba. Dijeron que necesitaban un especialista, y si les daba la dirección, borrarían mi deuda. Juraron por sus jefecitas que nadie saldría herido. Caminé hacia él. Retrocedió gateando, tropezando con la mesa de centro y cayendo al suelo, caminando como un cangrejo lejos de mí hasta que su espalda golpeó la pared. Les diste la dirección, repetí. Les dijiste dónde dormían mis hijos. No lo sabía. Chilló Lalo. No sabía que iban a quemarlo. Pensé que solo esperarían a que llegaras a casa. Mateo, por favor. Soy tu carnal. Mi hermano murió hace mucho tiempo, dije. Me agaché y lo agarré por la garganta. Lo levanté del suelo. Arañó mis muñecas, sus piernas pateando inútilmente. Era ligero, débil. Iván y Rigo, susurré, acercando mi cara a centímetros de la suya. Estaban en el tapanco. Estaban construyendo un fuerte. ¿Sabías eso cuando le diste la dirección a Víctor? ¿Mencionaste a los gemelos? La cara de Lalo se estaba poniendo morada. Yo. Mencioné que tenías familia para mostrar que tenías algo que perder. Había usado a mis hijos como palanca. Le había dicho al cártel que tenía una familia para demostrar que podía ser presionado. Había pintado el blanco en sus espaldas. Mis pulgares presionaron su tráquea. Sería tan fácil. Solo un poco más de presión. Un crujido y el hombre que vendió mi mundo por 1.000.000 de pesos se habría ido. Le miré a los ojos. Vi miedo. Vi arrepentimiento. Pero sobre todo vi una criatura patética y rota. Si lo mataba, solo estaba limpiando los cabos sueltos de Víctor por él. Víctor quería que yo sufriera. Quería que me convirtiera en un monstruo. Lancé a Lalo al otro lado de la habitación. Se estrelló contra el mueble de la tele, la pantalla plana rompiéndose en el suelo. Jadeó por aire, agarrándose la garganta, tosiendo violentamente. Levántate, ladré. Lalo me miró, aterrorizado. ¿Me vas a matar? No, dije. Caminé hacia él y le di una patada fuerte en la pierna. Gritó. No voy a matarte. Eso es demasiado fácil. Me agaché a su lado. Vas a ayudarme a terminar esto. ¿Sabes cómo contactarlos? ¿Sabes cómo funciona la red de apuestas? Me matarán si vuelvo, gimió Lalo. Te van a matar de todos modos, dije fríamente. Pero si me ayudas, tal vez puedas morir como un hombre en lugar de como una rata. Lo agarré del cuello y lo levanté.
¿Dónde está Víctor esta noche? No sus sicarios. ¿Eh? Lalo sacudió la cabeza. Nunca sale. Es paranoico, pero hay una fiesta en el Club Onyx. Él no estará allí, pero su dinero sí. La entrega semanal ocurre allí. Si golpeas la entrega, tendrá que salir. ¿Quién dirige la entrega? Irene, dijo Lalo. Su mano derecha. La mujer con la cicatriz. Irene. La mujer que probablemente ordenó el golpe después de que Damián asegurara el combustible. Toma tu abrigo, dije. ¿A dónde vamos? Preguntó Lalo, limpiándose los mocos de la nariz. Nosotros no vamos a ninguna parte, dije. Tú vas al hospital a que te vendan esas costillas y luego te largas de la ciudad. Si alguna vez vuelvo a ver tu cara, Lalo, si alguna vez escucho tu nombre. No terminé la frase. No tuve que hacerlo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Mateo, gritó. Perdóname. Perdóname, por favor. Me detuve con la mano en la perilla de la puerta. Miré la foto en la mesa del pasillo. Una vieja foto de nosotros de niños, sonriendo, embarrados, felices. Saqué la foto del marco y la partí por la mitad. Dejé caer el trozo con la cara de Lalo al suelo. ¿Te quedaste la lana, verdad? Pregunté, sin darme la vuelta. Después del incendio, después de que murieran los niños, no la devolviste. El silencio en la habitación fue la única respuesta que necesité. Salía la lluvia. El agua se sentía fría en mi cara, pero no podía lavar la suciedad que sentía en mi alma. Mi propia sangre me había vendido. Me subí a la camioneta. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo viendo las gotas de lluvia correr por el parabrisas. Club Onyx, le dije a la oscuridad. No solo iba a quemar una bodega esta vez. Iba a entrar en la guarida del león. E iba a presentarles lo único más caliente que el fuego. Iba a presentarles el dolor. El Club Onyx se asentaba frente al río como una joya negra, todo vidrio y neón. La fila para entrar daba la vuelta a la manzana. Universitarios, turistas, gente buscando pasar un buen rato. No tenían idea de que estaban parados fuera de un matadero. No usé la entrada principal. Entré por el muelle de carga en la parte trasera donde los camiones de licor hacían entregas. El guardia allí estaba fumando, viendo su celular. Nunca me vio venir. Lo puse a dormir con una llave china. Sin sonido, sin lucha. Le amarré las manos con cinchos y lo amordacé, luego lo arrastré detrás de una pila de barriles de cerveza. Me moví a través de la cocina. Los cocineros estaban demasiado ocupados gritando órdenes para notar que me deslizaba. El bajo de la pista principal vibraba a través de las paredes, haciendo que las ollas repiquetearan en sus ganchos. Llegué al pasillo que conducía a la zona VIP. Ahí es donde ocurría la entrega. Ahí es donde estaría Irene. Pero algo andaba mal. El pasillo estaba demasiado tranquilo. Sin guardias, sin voces, solo el golpe distante de la música. Me detuve. Mi entrenamiento se activó. Esto era una zona de muerte, Killbox. Miré hacia arriba. Las losetas del techo habían sido movidas. Huellas de botas frescas en el conducto del aire acondicionado polvoriento sobre mí. Sabían que venía. Mateo. Una voz retumbó sobre el sistema de sonido, cortando la música. La pista de baile se quedó en silencio. Sé que estás aquí. Mi nombre es Víctor. Tenemos que hablar. Me presioné contra la pared, escaneando en busca de salidas. Me has causado muchas molestias esta semana, continuó la voz de Víctor, tranquila y divertida. La bodega, el traficante, muy dramático. Pero cometiste un error. Viniste a mi casa. Las puertas de salida de emergencia se cerraron de golpe. Todas ellas con cerraduras magnéticas. Los civiles en la pista de baile comenzaron a entrar en pánico, corriendo hacia las puertas, golpeándolas. Estas personas no tienen nada que ver con esto. Grité hacia la cámara más cercana. Exactamente, dijo Víctor.
Son inocentes, igual que tus hijos. Ahora entiendes cómo se siente ver arder a gente indefensa. Mi sangre se heló. He cerrado cada salida, dijo Víctor. Y he armado el sistema de rociadores con una sorpresa. Si intentas irte, si no vienes a la sala VIP en los próximos 5 minutos, inundaré este edificio con acelerante y encenderé un cerillo. 300 personas morirán y será tu culpa. Los civiles gritaban. Estaban atrapados. Eran rehenes. Camina a la sala VIP. Mateo, manos arriba. O todos mueren. Apreté los puños. Esto era exactamente lo que Víctor quería. Quería que caminara hacia su trampa o quería que me convirtiera en el villano. De cualquier manera, él ganaba, pero no sabía con quién estaba tratando. Me quité la mochila y la abrí. No tenía mucho tiempo. Agarré el bote de humo más pequeño que tenía, una mezcla de fósforo. Creaba humo blanco y espeso, no tóxico, inofensivo pero cegador. Lo rompí y lo rodé por la pista de baile. Siseó, y en segundos, todo el club fue tragado por una nube blanca. Los civiles entraron en pánico con más fuerza, pero grité sobre ellos. Todos al suelo. Cúbranse la boca. Esto no es veneno. Manténganse agachados y respiren a través de sus camisas. Me moví rápido a través del humo, dirigiéndome hacia la sala de interruptores. Conocía los diseños de los clubes. La energía tenía que estar centralizada. Pateé la puerta para abrirla. Dentro estaba el panel eléctrico. No lo apagué. Eso activaría el sistema de respaldo. En su lugar, lo sobrecargué. Atoré una varilla de metal en la barra principal y retrocedí. Las luces explotaron. Chispas bañaron la habitación. Las cerraduras magnéticas de las puertas se desactivaron con un fuerte clic. ¡Salgan ahora!, grité. Los civiles no necesitaron que se lo dijeran 2 veces. Corrieron en estampida hacia las salidas, tosiendo y llorando, pero vivos. Escuché disparos. Los hombres de Víctor estaban disparando a ciegas en el humo, tratando de darme. Me tiré al suelo y me arrastré hacia la sala VIP. El humo era mi aliado ahora. Llegué a la puerta y la pateé. Dentro, Irene estaba de pie con un encendedor en la mano, parada sobre un barril de líquido. Su cara estaba torcida de rabia. Acabas de suicidarte. Siseo. Tal vez, dije, pero los salvé a ellos. Saqué una pistola de bengalas de mi cinturón y apunté al rociador del techo directamente sobre ella. Suelta el encendedor, Irene, o ambos nos quemamos. Su mano tembló. Miró a la puerta. Su salida estaba bloqueada por humo y caos. Dejó caer el encendedor. Buena elección, dije. Le puse cinchos y la arrastré por la salida trasera hacia la noche. El club se estaba vaciando detrás de mí, las sirenas ya aullaban en la distancia. Víctor había tratado de convertirme en un monstruo. Pero yo no era el fuego. Yo era el hombre que lo controlaba. Conduje hasta que las luces de la ciudad fueron solo un resplandor en el espejo retrovisor. Llevé a Irene a una fábrica textil abandonada a unos 30 kilómetros fuera de la ciudad. Era un lugar de maquinaria oxidada y silencio, un lugar donde los gritos no se oían. La amarré con cinchos a una pesada silla de acero en el centro de la sala de secado. No la golpeé. No grité. Simplemente instalé una pequeña estufa de camping en el suelo frente a ella y la encendí. La llama azul siseó silenciosamente en el aire húmedo. Irene me observaba. Era dura. Tenía una cicatriz corriendo por su mejilla que me decía que había sobrevivido a noches peores que esta. No estaba suplicando. Estaba calculando. ¿Crees que esto me asusta?, dijo, asintiendo hacia la estufa. Trabajo para Víctor Villalobos. He visto a hombres desollados vivos. No voy a desollarte, dije con calma, acercando una caja para sentarme frente a ella. Solo estoy calentando un poco de agua. Coloqué una pequeña olla de metal en la estufa. Dentro había una mezcla de azúcar y agua. Jarabe simple.
¿Sabes qué pasa cuando el azúcar hirviendo toca la piel, Irene? Pregunté suavemente. No solo quema. Se pega. Sigue quemando hasta que se enfría, lo cual toma mucho tiempo. Se funde con las terminaciones nerviosas. Sus ojos parpadearon. La bravuconería se agrietó. Solo una fractura fina. No quiero lastimarte, mentí. Quiero la verdad. ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué quemarlos en una jaula? Irene se rió. Un sonido seco y sin humor. ¿Crees que nos importan tus escuincles? ¿Crees que Víctor se sienta a planear cómo matar niños? Estaban encerrados, dije, mi voz temblando con rabia reprimida. Alguien pegó el candado. Eso era para ti, escupió Irene. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me senté hacia atrás. ¿Qué? El golpe no era para los gemelos, idiota, se burló Irene. Era para ti. Nos dijeron que estabas en el granero. Nos dijeron que dormías en el tapanco cuando tenías malas noches. La jaula. Eso era para asegurarse de que no salieras. No sabíamos que los niños estaban jugando allí. Encendimos el fuego y nos fuimos. Sentí la habitación girar. La culpa que había estado sentada en mi pecho de repente me aplastó. Murieron por mi culpa. Murieron porque alguien pensó que yo estaba en ese granero. Fallaste, susurré. Fallamos, estuvo de acuerdo ella. Y cuando nos enteramos, Víctor estaba furioso. No porque los niños murieran. No le importa eso. Estaba emputado porque tú todavía estabas respirando. ¿Quién te lo dijo? Pregunté. ¿Quién te dijo que dormía en el granero? Irene permaneció en silencio. Alcancé la olla en la estufa. El jarabe estaba burbujeando ahora, espeso y mortal. No lo hagas, dijo rápidamente, con los ojos muy abiertos. ¿Un nombre, Irene? No fue tu hermano, dijo. Tu hermano solo nos dio la dirección. No conocía tus hábitos. No conocía el lugar. ¿Entonces quién? El que limpió la escena, dijo ella. El que se aseguró de que los bomberos llegaran 10 minutos tarde. El que le dijo al forense que perdiera la evidencia. Mi estómago se convirtió en hielo. Garza. Irene asintió lentamente. El comandante Garza. Ha estado en la nómina de Víctor durante 3 años. Él proporciona la información sobre las redadas y limpia el cochinero. Nos dijo cuándo estarías solo. Nos dijo el mejor momento para atacar. Garza, mi amigo, el hombre que estuvo en el funeral y me dijo que siguiera adelante. El hombre que puso una mano en mi hombro mientras enterraba a mis hijos. No solo lo había encubierto. Había ayudado a planearlo. Me levanté y pateé la estufa. La olla repiqueteó por el suelo, el jarabe caliente siseando en el concreto frío, perdiendo sus pies por centímetros. Irene se estremeció, encogiendo las piernas. Él te va a matar, susurró Irene. Garza no es solo un policía. Es peor que nosotros. Se esconde detrás de una placa. No, dije, dándole la espalda. Se esconde detrás de una mentira. Caminé hacia la puerta. Espera. Gritó Irene. ¿Qué pasa conmigo? No puedes dejarme aquí. Llamé a la policía estatal hace 10 minutos, dije. Están en camino. Puedes contarles todo o puedes pudrirte en el bote. No me importa. Salí al aire fresco de la noche. Las estrellas me miraban. Indiferentes y frías. Tenía un objetivo ahora. Un objetivo real. No un narco. No un traficante de drogas. Una traición. Me subí a mi camioneta y revisé la carga en la parte trasera. Me quedaba un dispositivo especial. Lo había estado guardando para Víctor, pero los planes cambiaron. Saqué mi teléfono y marqué la comandancia. Oficina del comandante, respondió el operador. Dile a Garza que voy a entrar, dije.
Dile que tengo una confesión que hacer. Colgué y conduje hacia el pueblo. El fuego no había terminado todavía. Apenas estaba comenzando. No fui a la comandancia. Eso habría sido un suicidio. En cambio, esperé en el callejón detrás de la casa de Garza, viendo la luz de la cocina a través de la ventana trasera. Vivía solo, divorciado, sin hijos. La casa era modesta, demasiado modesta para un hombre en la nómina de Víctor. Pero yo sabía mejor. El dinero real estaba escondido en el extranjero en cuentas que no hacían preguntas. A las 11:47 de la noche, la patrulla de Garza entró en la cochera. Salió, desabrochando su cinturón de servicio, luciendo cansado. Caminó hacia la puerta trasera, las llaves tintineando. Salí de las sombras. Buenas noches, Garza. Se giró, su mano volando a su funda vacía. Ya se había quitado el arma. Mateo. Su cara se puso pálida. ¿Qué estás haciendo aquí? Tenemos que hablar, dije, caminando más cerca. Sobre un incendio de granero, sobre 2 niños, sobre mentiras. La mandíbula de Garza se tensó. No sé de qué estás hablando. Irene me lo contó todo, dije. Les diste el pitazo. Les dijiste cuándo atacar. Les dijiste que estaría en el tapanco. Los ojos de Garza se lanzaron hacia la casa, calculando la distancia, calculando si podría llegar adentro para agarrar su arma de respaldo. No lo hagas, advertí. Se congeló. Mateo, escúchame. No entiendes cómo funciona esto. Víctor es dueño de este pueblo. Los jueces, los abogados, la mitad de la corporación. Si no jalaba con ellos, estaría muerto. Así que mataste niños en su lugar. Mi voz era plana, sin emociones. No maté a nadie. Gritó Garza. Les di mala información. Les dije la hora equivocada. Pensé que te habrías ido. Estaba tratando de protegerte haciendo que fallaran. No fallaron conmigo, dije. Golpearon a mis hijos. Los hombros de Garza se hundieron por un momento. Parecía genuinamente enfermo. No sabía que los niños estaban allí. Lo juro por mi vida. ¿Tu vida? Repetí. Eso es gracioso. Sube al carro. ¿Qué? Saqué un pequeño control remoto de mi bolsillo e hice clic. La patrulla de Garza pitó 2 veces. Las puertas se cerraron. ¿Qué hiciste? Preguntó Garza, retrocediendo. Mientras estabas dentro de la delegación fingiendo servir y proteger, le hice una visita a tu patrulla, dije. Instalé algo especial en el sistema de ventilación. Pasta de termita, encendedor con retardo de tiempo, sellado en los conductos de aire. La cara de Garza pasó de pálida a blanco fantasma. Estás mintiendo. Hice clic en el control remoto de nuevo. Dentro del carro, comenzó un suave siseo. Humo empezó a filtrarse por las rejillas de ventilación. Eso es solo el inicio, dije. En unos 90 segundos, la termita se enciende. Arde a 2,700 grados. Derretirá el bloque del motor, el chasis, todo. Y como las puertas tienen bloqueo magnético desde mi anulación, no puedes entrar para detenerlo. ¿Estás loco? Gritó Garza, corriendo hacia el carro, tirando de la manija de la puerta. ¿Dónde está Víctor? Pregunté con calma. No lo sé. Hice clic en el control remoto. El siseo se hizo más fuerte. El humo pasó de blanco a gris. ¿Dónde está Víctor, Garza? Se mueve. No tengo control diario sobre él. Entonces dame algo útil o tu patrulla se convierte en un horno y tus vecinos llaman a los bomberos. Y cuando vengan, encontrarán toda la evidencia que planté en tu cajuela, los recibos del acelerante, el efectivo, las fotos de mi propiedad, todo. Garza cayó de rodillas. La finca. Tiene una finca 30 kilómetros al norte, saliendo de Camino del Cañón. Es un complejo cerrado, armado, todo.
Dirección, 1447 Paseo de la Sierra. Está bajo una empresa fantasma. Por favor, Mateo. Hice clic en el control remoto. El siseo se detuvo. El humo comenzó a disiparse. Garza colapsó sobre la grava, jadeando por aire. No había termita, dije. Solo una máquina de humo y una bocina. Confesaste un asesinato por 2,000 pesos de utilería de teatro. Garza me miró, con la cara torcida de rabia y humillación. Bastardo. Grabé todo, dije, levantando mi teléfono. Lo estoy enviando a la Policía Estatal, a la Fiscalía General y a todas las noticias de la región. Tu carrera ha terminado. Tu vida ha terminado. Víctor me matará, gritó Garza. Lo sé, dije, dándome la vuelta para alejarme. Mejor él que yo. Me subí a mi camioneta y conduje hacia el norte. No miré atrás. Garza estaba acabado. El verdadero objetivo estaba esperando en 1447 Paseo de la Sierra. La fortaleza de Víctor. El final de la línea. La finca se asentaba en una colina como un castillo, rodeada de bardas de 3 metros y alambre de púas. Los reflectores barrían el perímetro cada 30 segundos. Torres de vigilancia en cada esquina. Cámaras en cada ángulo. Esto no era un hogar. Esto era una zona de guerra. Aparqué la camioneta a 5 kilómetros de distancia y caminé a través del monte. Me moví lento, manteniéndome en las sombras, observando los patrones de patrulla. Víctor tenía 12 hombres en rotación. Profesionales, armados con armas automáticas. Pero estaban vigilando en busca de un ejército. No estaban vigilando en busca de un fantasma. Llegué al muro este a las 2 de la madrugada. El guardia en la torre estaba fumando, con su rifle colgado al hombro. No lo maté. No podía arriesgar la alarma. En su lugar, fui por debajo. La alcantarilla de drenaje que alimentaba la escorrentía de agua de la finca estaba oculta detrás de arbustos crecidos. Era estrecha, apenas 1 metro de ancho, pero me apretujé a través. El agua fría empapó mi equipo mientras me arrastraba por el tubo. Olía a óxido y podredumbre. Emergí dentro del perímetro detrás del cobertizo del jardín. Me mantuve agachado, escuchando. Las voces viajaban con el viento, guardias hablando cerca del portón principal sobre una partida de póker. Me moví hacia la casa principal. Era una mansión moderna, todo vidrio y acero. Dentro, las luces estaban encendidas. Podía ver figuras moviéndose. La gente de Víctor relajada, bebiendo, riendo. Pensaban que eran intocables. No fui a las puertas. Fui al cuarto de máquinas en el costado de la finca. Cada mansión como esta tenía una donde convergían el aire acondicionado, los calentadores de agua y las líneas de gas. El panel de acceso estaba cerrado. Usé una pequeña barra, abriéndolo con un clic silencioso. Dentro estaba exactamente lo que necesitaba. La línea principal de gas corría a lo largo del techo, alimentando las chimeneas y las estufas de la cocina. La seguí con mi linterna hasta que encontré la caja de conexiones. Saqué un pequeño dispositivo de mi mochila, una válvula modificada que había construido en mi taller hace años. Parecía un regulador de gas estándar, pero tenía un bypass oculto. Cuando se activaba de forma remota, inundaría el sistema con gas en lugar de regularlo. Lo instalé en menos de 3 minutos. Luego me moví al sistema contra incendios. La red de rociadores estaba presurizada con agua alimentada por un gran tanque de reserva afuera. Subí la escalera de metal hasta la escotilla de acceso del tanque. La abrí y miré dentro. 40,000 litros de agua limpia. No por mucho tiempo. Saqué 5 contenedores sellados de mi mochila. Cada uno contenía un gel concentrado, destilado de petróleo refinado mezclado con un espesante de polímero. Napalm, pero estable. Cuando se mezclaba con agua y se presurizaba, convertiría el sistema de rociadores en un mecanismo de entrega de fuego líquido. Vertí cada contenedor en el tanque, viendo cómo el gel se disolvía lentamente en el agua, volviéndola turbia.
Los rociadores no notarían la diferencia hasta que fuera demasiado tarde. Sellé el tanque y bajé. Estaba sudando a pesar del frío. Mi corazón latía con fuerza. Esto era todo, la jugada final. Me moví de regreso hacia el perímetro, pero una voz me detuvo en seco. Tú. ¡Alto! Un guardia me había visto. Levantó su rifle. ¿Corrí? No devolví el fuego. Me zambullí detrás de una fuente de cantera mientras las balas astillaban la piedra detrás de mí. Las alarmas comenzaron a sonar. Los reflectores se encendieron, convirtiendo la noche en día. Saqué el detonador remoto de mi bolsillo. 2 botones, uno para el gas, otro para los rociadores. Presioné el botón del gas primero. Dentro de la casa, la válvula modificada se abrió de par en par. El gas natural comenzó a inundar las habitaciones. Invisible, inodoro, mortal. Los sicarios estaban convergiendo en mi posición. Tenía segundos. Presioné el segundo botón. Dentro de la casa, el sistema contra incendios detectó la fuga de gas y se activó automáticamente. Los rociadores se activaron, pero en lugar de agua, rociaron el líquido mezclado con gel. Cubrió los muebles, los pisos, las paredes, los guardias adentro. ¿Qué chingados es esto?, gritó alguien desde adentro. Saqué una bengala de mi cinturón, la rompí y la tiré a través de la ventana más cercana. La casa no explotó. Floreció. El gas se encendió primero, una bola de fuego rodante que reventó todas las ventanas simultáneamente. Luego el combustible de los rociadores prendió y toda la finca se convirtió en un infierno. Los guardias afuera dejaron de disparar. Miraron con horror cómo la mansión se convertía en un horno, las llamas rugiendo 10 metros en el cielo. No esperé a mirar. Corrí de regreso hacia la alcantarilla de drenaje, el calor persiguiéndome, los gritos desvaneciéndose detrás de mí. Me arrastré a través del tubo, mis pulmones ardiendo, mis oídos zumbando. Emergí al otro lado y colapsé sobre la hierba mojada, jadeando por aire. Detrás de mí, el imperio de Víctor ardía, pero el hombre mismo todavía estaba dentro, atrapado en su fortaleza, enterrado en su codicia. Me levanté y caminé hacia la camioneta. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Cometiste un error. No estaba en casa, pero ahora conozco tu cara. Ahora voy por ti. Mi sangre se heló. Víctor estaba vivo. Había escapado y ahora el cazador se había convertido en la presa. El mensaje de texto no era real. Era un farol, un fantasma en la máquina. Víctor estaba en casa. Había visto su sombra en la ventana del cuarto de pánico antes de que el fuego tomara el ala este. Pensaba que estaba a salvo detrás de 10 centímetros de acero reforzado y concreto. Pensaba que su búnker privado sobreviviría al infierno. Estaba equivocado. No dejé el perímetro. Di media vuelta, moviéndome a través del caos mientras los guardias corrían, gritando órdenes, demasiado ocupados tratando de salvar su propio pellejo para notar al hombre de negro deslizándose a través del humo. El cuarto de pánico tenía un conducto de ventilación externo oculto cerca de la casa de la alberca. Lo sabía porque había estudiado los planos que Garza guardaba en su cajuela. Estaba diseñado para aspirar aire fresco en caso de un ataque biológico. Llegué al conducto. Estaba zumbando, jalando aire fresco de la noche hacia el búnker de abajo. Saqué el último bote de mi mochila. No era un explosivo. No era napalm. Era un simple tanque presurizado de monóxido de carbono, equipado con una válvula remota. Lo conecté al conducto de admisión y lo sellé con cinta gris. Luego hackeé el sistema de intercomunicación usando el panel de acceso en la pared. Conecté mi auricular a la línea interna. Víctor, dije. Mi voz era tranquila, contrastando con el rugido del fuego detrás de mí. Hubo estática, luego una voz aterrorizada y sin aliento. ¿Quién es? ¿Cómo entraste en este canal? ¿Sabes quién soy?, dije. Soy el hombre que limpia el cochinero. ¿Mateo? Gruñó Víctor. Estás muerto. Mis hombres te encontrarán.
¿Crees que un pequeño incendio me asusta? Estoy en un búnker a prueba de explosiones. Tengo comida y agua para un mes. Lo sé, dije. Es una habitación hermosa. Filtración de aire de última generación, clima controlado. No puedes entrar aquí, gritó Víctor. La puerta está sellada. Puede resistir un proyectil de tanque. No necesito entrar, dije. Solo necesito hablar contigo mientras sube la temperatura. ¿De qué estás hablando? El fuego consume oxígeno, Víctor, expliqué, apoyándome contra la pared de piedra caliente. La casa encima de ti está ardiendo a 1,100 grados. Ese calor está empapando el concreto. Tu búnker se va a convertir en un horno. El aire acondicionado está prendido, gritó Víctor, pero su voz vaciló. Corté la energía de la unidad de aire acondicionado hace 5 minutos, mentí. No la había cortado. La había invertido. El sistema ahora estaba jalando aire caliente de la tormenta de fuego de arriba y bombeándolo hacia abajo. Se está poniendo caliente ahí dentro, ¿verdad? Pregunté. Silencio. Luego una maldición. Escúchame, Mateo. La voz de Víctor cambió. Ya no estaba enojado. Estaba desesperado. Podemos hacer un trato. Tengo 100 millones de pesos en una caja fuerte dentro de esta habitación. Efectivo, diamantes. Es tuyo. Solo enciende el aire de nuevo. ¿100 millones? Repetí. Eso es mucha lana. Sí. Sí. Tómalo. Solo déjame ir. Mis hijos tenían 8 años, dije suavemente. Rigo quería ser astronauta. Iván quería ser veterinario. ¿Cuánto vale eso, Víctor? ¿Cuál es el precio de mercado para dos futuros que nunca sucedieron? Fue un accidente, gritó Víctor. Te lo dije. No lo sabíamos. No verificaste, dije. No te importó. Jugaste a ser Dios con fuego. Y ahora vas a ver cómo se ve el infierno. Abrí la válvula del tanque de CO. El gas siseó hacia el conducto. ¿Qué es ese ruido?, exigió Víctor. ¿Qué estás haciendo? Te estoy dando una opción, dije. Puedes abrir la puerta y enfrentarte al fuego, o puedes quedarte ahí y irte a dormir para siempre. No, no, por favor. Podía escucharlo golpeando la puerta de acero desde el interior. Un sonido hueco y frenético. Estaba atrapado. El narco más grande de la ciudad, el hombre que aterrorizaba a todos, era solo un animal asustado en una jaula. ¿Por qué? Sollozó Víctor. ¿Por qué haces esto? Porque el fuego purifica, susurré. Y tú eras la mancha. Escuché durante otro minuto. Los golpes se ralentizaron. Luego se detuvieron. El monóxido de carbono estaba haciendo su trabajo. Silencioso, indoloro. Una misericordia que no merecía, pero una justicia de la que no podía escapar. Adiós, Víctor. Desconecté el auricular y lo aplasté bajo mi bota. El fuego había consumido la casa principal por completo. Ahora el techo colapsaba con un estruendo atronador, enviando una columna de chispas al cielo nocturno como una cascada invertida. Las sirenas se hacían más fuertes. La policía real, los bomberos. Era hora de desaparecer. Caminé de regreso hacia el monte, el calor en mi espalda, desvaneciéndome en el abrazo fresco del bosque. El monstruo estaba muerto. El imperio era ceniza. Pero mientras caminaba, no me sentía victorioso. Me sentía pesado. Sentía el peso de los fantasmas caminando a mi lado. Llegué a la camioneta y arranqué el motor. Miré el asiento del pasajero. Estaba vacío. Siempre estaría vacío. Hemos terminado, muchachos, dije al silencio. Hemos terminado. Puse la camioneta en marcha y me alejé, dejando que el infierno se consumiera solo. No vi los camiones de noticias invadir la finca de Víctor. No lo necesitaba.
Al amanecer, el cielo sobre la colina estaba despejado, solo una neblina delgada a la deriva hacia el este en la brisa de la mañana. Los bomberos habían regado las ruinas, pero los huesos de la mansión todavía humeaban. Los hombres de Víctor se habían ido, dispersos como cucarachas cuando se enciende la luz de la cocina. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas de viejos contactos. Sin súplicas desesperadas. Solo un mensaje de texto final de un número anónimo antes de que se apagara. Está hecho. Garza estaba esposado para entonces, su confesión reproduciéndose en todos los canales locales. La máquina estaba rota. Conduje hasta el panteón mientras el sol coronaba las colinas. El aire olía limpio, como lluvia sobre pino. Las tumbas de Iván y Rigo se sentaban bajo un encino solitario. La tierra compactada firme desde el funeral. Sus lápidas brillaban. Mármol simple una al lado de la otra con pequeños grabados de estrellas y huellas de patas que yo mismo había elegido. Me arrodillé entre ellas. La hierba mojada bajo mis rodillas. De mi bolsillo, saqué 2 tesoros. El pequeño casco de astronauta de Rigo rayado por 100 caminatas espaciales fingidas y el estetoscopio de juguete de Iván. Los auriculares de goma mordidos por noches nerviosas. Los puse suavemente sobre las piedras. Durante días, había sido una máquina. Engranajes fríos girando a través del humo y la traición. Ahora, a solas con mis hijos, la presa se rompió. Las lágrimas llegaron primero calientes, luego frías, tallando surcos en mi cara. No me las limpié. Dejé que los sollozos me atravesaran. Los hombros agitándose como un hombre que sale a la superficie después de ahogarse. Extraño sus voces, logré decir ahogadamente. Rigo, tú gritando despegue, cada mañana. Iván susurrando secretos al perro como si pudiera entender. Los recuerdos inundaron, su risa resonando en el tapanco del granero. La forma en que me tacleaban después de la escuela. Manos sucias en mi camisa. Ustedes eran mi mundo entero. Hacían que los días oscuros significaran algo. El viento agitó las hojas de encino casi como una respuesta. Pensé en la jaula, las llamas, el monstruo que se los llevó. Pero aquí, en este lugar tranquilo, no eran víctimas. Eran la chispa que quemó el mal hasta dejarlo limpio. Saqué el cipo de mi chaleco, el pesado encendedor plateado de mis días de operaciones encubiertas, grabado con iniciales desvanecidas. Su llama había iluminado misiones en desiertos y selvas. Anoche, selló el destino de Víctor. Ahora estaba hecho. Lo abrí una última vez. La llama bailó azul y constante en mi palma. No más sombras, muchachos, susurré. Lo cerré de golpe y cavé un agujero con mis dedos entre las tumbas. El encendedor se hundió en la tierra como una promesa enterrada. Me puse de pie, las rodillas crujiendo. El pueblo se extendía abajo. Calles libres de humo. Niños yendo en bicicleta a la escuela sin miedo. El veneno de Víctor se había ido. No más cerraduras pegadas en vidas inocentes. No más hermanos vendiendo sangre por apuestas. El ciclo terminó conmigo. En la camioneta, encontré el mapa que había marcado hace meses. Una cabaña en la costa alquilada bajo un nombre falso. Sin vecinos, solo olas, líneas de pesca y noches tranquilas. Construiría pajareras, plantaría un jardín, dejaría que el aire salado curara lo que el fuego no pudo tocar. Mientras conducía por la carretera sinuosa, las tumbas se encogieron en el espejo, no desaparecidas, solo llevadas hacia adelante. Su luz vivía en el mundo más limpio que dejé atrás. El camino por delante se extendía abierto, el cielo azul infinito llamando. Por primera vez en semanas, respiré hondo. Libre. Pregunta emocional final, ¿qué cicatriz de tu pasado quemarías para siempre si tuvieras la oportunidad? Si esta historia te conmovió, por favor dale a ese botón de me gusta y suscríbete. Significa mucho y me permite seguir creando esto para ti. Deja un comentario. ¿Desde dónde estás mirando? ¿Y qué historias te prenden más? ¿Traiciones familiares profundas, arcos de venganza silenciosa o justicia emocional cruda?
Dime tus favoritos y entregaré exactamente eso la próxima vez. Nos vemos pronto para otro thriller palpitante.